Bienvenidos a este nuevo tutorial sobre RStudio. Hoy vamos a ver las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión nos van a informar de cómo están los datos desperdigados. Y bueno, yo creo que lo voy a ilustrar mejor con un ejemplo, ¿de acuerdo? Vamos a suponer que hay 4 personas que se han perdido en el bosque. Y claro, al pasar las horas tienen mucha hambre. No encuentran qué comer y de repente descubren una cabaña. Entran en la cabaña y se encuentran un pollo asado sobre la mesa. Nos tenemos que imaginar, bueno, esto no deja de ser una especie de cuento, pero nos tenemos que imaginar 3 situaciones distintas. En la primera, la primera persona que entra, pues se abalanza sobre el pollo, lo coge, sale corriendo, se esconde en el bosque y se come el pollo entero. Por lo tanto, la primera se come un pollo y los otros 0 pollos. Podemos hacer el vector pollo A. ¿De acuerdo? Yo pollo A será el vector 1, 0, 0, 0, indicando que la primera persona se ha comido un pollo entero y los demás no se han comido nada del pollo. En la segunda situación, por ejemplo, entran 2 personas, descubren el pollo, se pelean por él, una le arranca un muslo, la otra sale corriendo con el resto. Entonces la primera se come un 3/4 más o menos del pollo, la segunda un cuarto y las otras 2 pues se quedan sin nada. Es la situación del pollo. Y en la última pues entran, se reparten el pollo y se lo comen los 4. Cada uno se come un cuarto del pollo, 0,25. Bien, ¿qué hemos obtenido? Pues hemos obtenido 3 vectores, cada uno con la parte del pollo que se ha comido en cada situación. ¿Qué podemos hacer con estos vectores? Bueno, pues podemos calcular, por ejemplo, la media, ¿vale? También podemos calcular análisis de frecuencia, como lo que hemos dicho antes. Lo que pasa es que normalmente nosotros cuando hablamos de estadística nos acordamos de la media. Y la media no es un dato que nos dé toda la información que necesito sobre la situación que estoy estudiando. De hecho, si ejecuto aquí la media de cada vector, pues veo que es la misma, 0,25, 0,25 y 0,25. La media no nos informa de lo que ha pasado en cada caso. Tampoco vamos a calcular la mediana, 0, 0,125, 0,25. La mediana parece ser que sí, que algo de información nos da, porque cuanto más alejada está de la media, por ejemplo en el caso A, más extremo es. Y en el último caso pues coincide con la media. La moda. Bueno, la moda nos dice el valor más probable. En el primer caso el 0, en el segundo el 0 y en el otro el 0,25. Sí, nos da algo de información, pero con estos datos solo, pues como que no nos hacemos una idea de lo que ocurre en cada caso. Entonces necesitamos una medida que nos diga lo desperdigado que están los datos. Un número que cuando yo lo vea digo, bueno, pues esta situación es muy extrema o la otra es muy regular, ¿no? En el caso A, por ejemplo, es un caso muy extremo, ¿no? Alguien se comió el pollo y no dejó nada para los demás. El caso B es algo menos extremo y el C es el más equitativo. Respecto de la media, en el caso A los valores se van a alejar mucho de ella. Y en el caso C, pues al contrario, ¿no? Coinciden con la media. Bueno, pues entonces parece ser que la medida esta de dispersión se tiene que relacionar con la media, de alguna manera. Pues voy a hacer una cosa, yo voy a calcular las diferencias entre cada valor del vector y su media. Vamos a hacerlo. Acordaros que la media en todo caso es 0,25. Entonces aquí me salen 4 valores. En el primer caso, 0,75, menos 0,25, menos 0,25, menos 0,25. En el segundo caso, 0,5, 0, menos 0,25, menos 0,25. Y en el último, todo es 0. Bueno. ¿Qué tal si lo sumo? ¿Qué pasaría si lo sumo? Si os dais cuenta se cancelan, porque todos estos valores suman 0. Todos estos valores
suman 0 y todos estos valores suman 0. O sea, sumar lo que me ha salido de hacer este cálculo como que no es muy importante, o no nos lleva a ningún lado, no tiene importancia, no nos lleva a ningún lado. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Bueno, si cada valor de esos fuera positivo, pues sí me daría un número al sumarlo, que a lo mejor me daría algo de información. ¿Cómo cambio yo los valores que son negativos en positivo y los positivos los dejo igual? Bueno, aunque me dé otros valores distintos, la forma de hacerlo siempre es elevando al cuadrado. Si yo elevo esa diferencia al cuadrado, todo me sale positivo. Vamos a hacerlo. ¿Lo veis? Me sale, esos números son distintos, evidentemente, pero todo me sale positivo. Todo me sale positivo. Y además es coeficiente con su valor absoluto. O sea, el número es muy grande, el cuadrado va a ser va a estar en función de ese número más grande. Ahora vamos a calcular la suma de esos cuadrados. En el primer caso me sale 0,75, en el segundo 0,375 y en el tercero 0. Aquí ya me voy dando cuenta de que hacer este tipo de cálculo me está dando un valor muy grande respecto de la media en el primero, un valor aproximadamente de la media en el segundo y en el tercero 0. Entonces, nuestros cálculos se van a basar en esta idea: hacer la diferencia con la media, elevarlo al cuadrado, y veremos que ese número, cuanto mayor es, más desperdigados están los datos. Cuanto menor, menos desperdigados están los datos. En el caso 0, es que coinciden todos con la media. Bueno, pues vamos a definir nuevas medidas. La primera medida es el rango o recorrido, que no es más que la diferencia entre el máximo y el mínimo de las observaciones. Se puede calcular con la orden diff, diferencia del range, del vector que me da los extremos, el mínimo y el máximo. O lo que es lo mismo, el máximo con el mínimo. Te lo estoy haciendo todo solamente al vector pollo A. El primer cálculo que vamos a hacer de medida de dispersión es la varianza muestral, que es la que me calcula el RStudio, la varianza muestral. Vamos a ver lo que es la varianza muestral, ¿vale? La varianza muestral, que la tenemos aquí en la chuleta, es la suma de cada valor menos su media elevada al cuadrado, ¿de acuerdo? O sea, cada valor, esto está mal, aquí faltaría un paréntesis, cada valor menos su media elevado al cuadrado, todo sumado, y de esa suma dividido entre n-1, ¿vale? Esta es la varianza muestral, que también se llama s con virgulilla al cuadrado. Bien, pues esta varianza muestral la calculo aquí, ¿veis? He hecho la fórmula entera, el vector pollo menos la media, ¿vale? Que me sale un vector con todas las diferencias elevado al cuadrado, otro vector con todos los cuadrados, lo sumo y lo divido entre n-1. N es la longitud del vector pollo. Sale 0,25, o lo que es lo mismo, hacer la varianza muestral var de pollo A. Bueno, me he saltado un paso importante, el rango intercuartílico. Cuidado, que me lo he saltado, vamos a explicarlo. El rango intercuartílico es la diferencia entre el cuartil, el primero, el del 0,25, y el del 0,75, ¿vale? El tercer cuartil. Me sale un número de 0 también 25. Es otro dato que podemos tener. Bien, hecho este inciso, pues vamos a ver la desviación típica muestral, que no es más que la varianza muestral haciéndole la raíz cuadrada, o lo que mismo la función SD. Vamos a calcularlo desde la varianza muestral para que lo veamos todo. Varianza muestral, como vimos antes, var de pollo A 0,25 y su raíz, o la desviación típica muestral 0,5. Bueno, la varianza muestral y la desviación típica muestral
tenéis aquí la fórmula, ¿vale? Aquí abajo tenemos la fórmula de la desviación típica muestral y de la varianza muestral. Sin embargo, los verdaderos valores que se suelen utilizar en estadística son la varianza verdadera o varianza simplemente, y desviación típica o desviación típica simplemente, ¿vale? Que lo mismo, tiene la misma fórmula que la varianza muestral, la desviación típica muestral, pero en vez de dividir entre n-1, se divide entre n. Entonces, la variación simplemente, la variación verdadera, se puede calcular con esta fórmula o con esta fórmula a partir de la varianza muestral. Y lo mismo con la desviación típica. Se puede hacer como la raíz de esta, o bien aplicando esta fórmula a la desviación típica muestral. Tenemos aquí la chuleta, ¿vale? Que esta es la varianza, que es lo mismo, pero 1 partido por n, se representa con s al cuadrado, sin la virgulilla, y la desviación típica es la raíz de este. Bueno, y aquí tenemos fórmula de transformación entre una y la otra. Como conclusión, vamos a ver. La varianza siempre va a ser un valor positivo, ¿eh? La varianza, vamos a calcular las varianzas van a ser siempre un valor positivo. Si comparo varias muestras, la que mayor varianza tiene es la que tiene los datos más dispersos, más desperdigados. Y si la varianza es 0, todos los valores coinciden con la media. O sea, si yo calculo la varianza, en el caso de pollo A, que tiene los valores más extremos, me sale 0.18. En el caso B, 0.09. Esta es menos extrema. Y en el caso 0, todos los datos coinciden con la media. ¿De acuerdo? Bueno, otra orden que puede ayudarnos a hacernos una idea de los valores de cómo está distribuido un vector, nos da medidas de posición, es la orden summary. La orden summary nos da, lo he hecho aquí de cada vector, el mínimo y el máximo, ¿vale? Primer cuartil, la mediana, la media y el tercer cuartil. También podemos obtener algunas gráficas interesantes de este tipo de vectores, ¿eh? Los diagramas de caja. Voy a obtener el diagrama de caja de los 3 vectores del pollo, ¿vale? Aquí tenemos el diagrama del caso A, del caso B, del caso C, y he dibujado una línea horizontal que es la media, con el valor medio de la situación, que el valor medio sabéis que es igual para los 3, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a explicar un poquito más adelante qué significan estas cajas, ¿eh? ¿Qué significan estas cajas? Vamos a explicar mejor estas gráficas, pero lo vamos a hacer con un data frame que ya teníamos hecho del capítulo 10, en el que cargaba datos de pacientes pediátricos, de la edad, del peso y del sexo de una muestra de niños. Entonces, cargamos los datos del data frame, de manera que lo tengo aquí, son 1000 observaciones, acordaros, con edad, con peso y con el sexo, ¿de acuerdo? Ya lo tengo cargado. Entonces, vamos a hacer primero un gráfico con la edad y con el peso. Ejecutamos. Tenemos edad y peso. Las comparaciones en este caso son odiosas, porque la edad son valores, como son de niños, pues no me acuerdo si son 12 o 14 años máximo, pues son pocos respecto de los valores del peso, que van de 40 a 60, ¿vale? Entonces esta gráfica como que no tiene mucho sentido de compararla, pero podemos hacer una cosa, podemos establecer
otro tipo, bueno, el mismo tipo de gráfica, pero de otra forma. Vamos a comparar el peso agrupado, eso significa aquí la virgulilla, agrupado por un factor que es el sexo. Pediatría $sexo, como es F o M, es un factor, ¿vale? Le decimos que me lo agrupe así y el valor de los datos, pediatría, data frame, pediatría. Y además, bueno, pues voy a dibujar la media de todos los pesos. Vamos a hacerlo. Aquí lo tengo. ¿Veis en esta gráfica? En esta gráfica tengo una caja para los valores femeninos y otra caja para los valores masculinos. Creo que va siendo hora de que veamos qué significa esta caja. Nos vamos a ir a la chuleta. Y aquí tengo un gráfico en el que se explica. La caja es la caja intercuartílica. Vemos que si la caja es muy grande, tenemos un rango intercuartílico grande, porque va desde el 0,25 al 0,75. La raya que tiene la caja media es la mediana, o el cuartil 0,5, ¿vale? Y los valores superior e inferior se llaman bigotes, whiskers en inglés. Estos whiskers se obtienen con esta fórmula, que no hace falta saberla, sino simplemente que es un cálculo, que indica un grado inferior y un grado superior, donde van a estar prácticamente todos los datos de la muestra. Después, si hay algún dato que se sale de forma muy extrema de la muestra, van a aparecer en forma de circulitos, veis arriba y aquí abajo, datos que están muy extremos de la muestra, se ponen como circulitos o arriba o abajo. Bueno, volvemos a nuestra gráfica. Entonces tenemos aquí nuestro rango intercuartílico, que es mayor del femenino que el del masculino, ¿de acuerdo? Los bigotes inferior y superior, que están en 40 y 60, no hay valores atípicos, ¿de acuerdo? Y el 75% de la, como esta es la raya del cuartil tercero, 75% de los datos llega más o menos a los 50, superando los 50 y tantos kilos de peso. Bien, vamos a hacer una gráfica con un valor extremo. Le vamos a cambiar el dato al peso 1000 y vamos a poner 72. Ejecutamos. Y veis, es un dato que el dato 1000 era masculino, es muy atípico, por lo tanto me sale aquí arriba como un circulito. Le he puesto la orden notch para que no dibuje una caja, sino dibuja, bueno, una especie de diábolo ahí. Le he cambiado los colores y he incluido también la media de los pesos de toda la muestra. Podemos usar también estas órdenes de aquí. Vamos a quitar los plots aquí. str sobre el resultado de un boxplot, B2, para que veamos que da cierta información. Esta caja da cierta información. Por ejemplo, $B2 stats nos va a dar los valores de los bigotes inferiores, de los bigotes superiores, del primer cuartil, del tercer cuartil y del segundo cuartil en la mediana. Y $out nos da los valores atípicos. Bueno, también podríamos usar esta función aggregate, en este caso del data frame pediatría, con peso respecto al factor sexo, y la función desviación típica muestral, para obtener información de la desviación típica muestral, tanto de uno como de otro, tanto del sexo femenino como el sexo masculino. Bueno, pues esto es todo para este vídeo de datos, de medidas, de dispersión.